Buenas noches, querida familia de Fe Sin Fronteras, queridos hermanos. Bienvenidos a su casa, la casa del Padre. De verdad que para mí es una emoción, es un placer estar con todos ustedes a través de estos medios electrónicos, porque es importante que nosotros usemos, Señor, todos los canales y todas las vías para nosotros poder estar en contacto, para nosotros poder compartir la palabra, para nosotros poder llevar lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros recibamos, que nosotros aprendamos, Señor. Te damos gracias, de verdad, doy las gracias y los bendigo a cada uno de ustedes que están conectados, a los que se van a conectar próximamente, y de verdad que es un honor servirle a Dios, es un honor servirle a nuestro Padre aquí. Aquí todos somos consiervos, aquí todos estamos juntos y unánimes en una misma fe, en una misma palabra de vida para cada uno de nosotros. Y antes de comenzar, vamos a declarar nuestra visión. Nuestra visión es amar a Dios y servirle con nuestras vidas y dones, alcanzar y discipular en el modelo de Jesús a los individuos, familias y naciones por medio de los grupos de amistad, donde se aprende a dar la vida por los amigos. ¿Y dónde encontramos esto? En Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. De verdad, esta es una noche maravillosa. Aquí en nuestro país, aquí en Venezuela, de verdad saludo a todos los que están fuera de nuestras fronteras, pero no hay fronteras, no hay fronteras. El Señor en estos días, cuando estamos hablando de discipular naciones, Él me dijo, no hay naciones físicas, la nación espiritual es una sola, es el reino de Dios aquí en la tierra. Estamos en fronteras físicas porque estamos en distintos países, pero estamos unidos en un mismo espíritu y en una misma fe, en un mismo Dios, en un mismo Padre, es el que nos mantiene unidos. Y de verdad, que es grande y es poderoso estar delante del Padre sirviéndolo, porque nosotros somos todos servidores. De verdad que es maravilloso lo que el Padre hace cada día, constantemente con cada uno de nosotros, y tenemos que dar testimonio de eso. Siempre nosotros tenemos que dar testimonio, y el mejor testimonio que podemos dar es con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Tenemos ya un tiempo aquí en la iglesia donde hemos recibido palabras poderosas, ¿verdad? Palabras de liberación, palabras de sanidad, pero hay algo que se ha mantenido constante y es la fe. Y es la fe en todas las áreas de nuestras vidas, la fe en todo lo que nosotros hacemos, cómo la fe es de importante, cómo pueden haber situaciones que afecten nuestra fe. Pero aquí hay algo muy importante, porque la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay una palabra que el Espíritu Santo quiere compartir con nosotros. Hay una urgencia, hay una necesidad de Dios, hay una necesidad de nuestro Padre por cada uno de nosotros, por cada uno de los habitantes de la tierra. Hay una necesidad, y esa necesidad el Señor la manifestó, nuestro Señor Jesucristo, en el mismo momento que Él fue llevado a los cielos. Nos dejó un trabajo, nos dejó algo que tenemos que hacer, y es la gran comisión. Es algo maravilloso, porque Jesús durante 3 años lo que vino a hacer es probar, demostrar, anunciar, manifestar que el reino de los cielos se había acercado aquí a la tierra, que el reino de los cielos estaba aquí. ¿Y cómo lo hizo? Primeramente predicando la palabra, pero también hacía milagros, señales y maravillas para demostrar de que el reino estaba aquí, de que el reino había llegado. Y preparó a sus discípulos, preparó a 12 primero y después a 70. Imagino que debe haber habido más todavía preparándose, pero principalmente comenzó con 12 y después los 70. Los instruyó, los preparó, les anunció todas las cosas que eran ocultas para los demás y los instruyó como buen maestro, rabí, como nuestro maestro, y les dio muchas indicaciones, cómo tenía que comportarse, cómo tenía que ser su servicio. En la última cena, Él se despoja del manto y se ciñe la toalla y le lava los pies para demostrarle que tiene que haber sencillez y humildad en el servicio.
porque cada uno de nosotros es servidor. Este es un servicio que tenemos que hacer. Y Él vino y lo dijo: yo vine a servir, no a ser servido. Él nos demostró con su ejemplo de que a través de la humildad y la sencillez era la manera como nosotros íbamos a llegar a los individuos, familias y naciones. Sin altivez, porque aquí no hay cargos, aquí no hay posiciones en el reino. Cuando el ángel habla con Juan en Apocalipsis y le dice, y Juan se postra delante de él, él le dice: no te postres delante de mí, porque nosotros somos consiervos, nosotros estamos en el mismo espíritu, tenemos una misión, cada uno de nosotros tiene una misión. ¿Y qué ocurre allí? ¿Qué le dijo? Tenemos que darles honra y gloria a Dios. Y Jesús, que es nuestro modelo, siempre le dio gloria y honra a Dios. Pero esta comisión está en todos los evangelios. Vamos a tomar la palabra y vamos a ir a Mateo 28, del 16 al 20. Y nos dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Después nos vamos a Marcos. En Marcos establece también la palabra y nos dice, en Marcos 16, del 14 al 20: por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación y no creerle a lo que lo habían visto resucitado. ¿Y qué les dice en el versículo 15? Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después nos vamos también a la palabra y seguimos. En Lucas 24, del 33 al 53 nos dice: esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Fíjense ustedes cómo constantemente el Señor habla de que hay que predicar, hay que ir a las naciones, habla de criaturas en un evangelio, habla de que hay que hacer discípulos, es decir, nos manda a hacer algo. Y este es el último momento que el Señor compartió con nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 3 al 12, nos dice: después de padecer la muerte, se presentó a quienes, a sus discípulos, dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Porque esto es algo muy importante, había incredulidad. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos en el camino de Emaús, una de las cosas es que Él estuvo con ellos y en ningún momento reconocieron que era Jesús. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque sus sentimientos estaban con Cristo en la tumba. Es decir, ellos pensaban que todavía estaba en esa cueva, donde estaba en ese sepulcro, y no veían, o sea, sus sentimientos. Por eso es que es muy importante nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque a veces nos nublan la verdad. Tenemos la verdad enfrente y no la vemos. Y eso le pasó a estos discípulos. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos un signo. Nosotros tenemos una marca que es la marca de Jesús. Cuando ellos vieron que Jesús partió el pan con las manos, supieron inmediatamente que era el Cristo, que había resucitado. ¿Por qué lo supieron? Porque Jesús hacía todas las cosas diferentes, así como nosotros somos diferentes. Nadie partía el pan como lo hizo Jesús, y todos inmediatamente pudieron identificar a través de esa señal, una sencilla partitura del pan, demostró que Cristo estaba vivo, y ellos volvieron atrás. Pero había incredulidad, y por eso es que dice: después de padecer la muerte se presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Es decir, durante esos 40 días fueron preparatorios. Los preparó acerca de los misterios del reino de Dios, a pesar de que ya habían tenido 3 años con Él.
Una vez mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿A qué viene todo esto, Señor? Ya, me faltó una palabra aquí. En el versículo 7, cuando le preguntan que si se iba a establecer el reino de Israel, Él les dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Qué importante es esta palabra. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque el Señor nos está mandando a hacer algo. El Señor en este momento nos está diciendo que tenemos que hacer algo importante, que es la gran comisión. Pero Él no nos llevó solo a ir a hacer la gran comisión sin respaldo. Él nos está diciendo: va a llegar algo poderoso para ustedes, va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros y recibiremos poder y seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y en los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir esta palabra? Nosotros en estos momentos tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar despiertos en que nosotros tenemos que hacer un trabajo en el reino. Cada uno de nosotros es llamado a hacer un trabajo en el reino. ¿Y cuál es ese trabajo en el reino? Ir y hacer discípulos a las naciones. Alguien me comentaba ayer, me hicieron una pregunta, una discípula, y me dice: Antonio, ¿por qué no se predica de la venida de Jesús? Y yo me quedo viéndolo y yo le digo: te voy a decir algo. Los GDA, las congregaciones, la reunión aquí en la iglesia todos los domingos, es porque nosotros estamos trabajando para la venida de Jesús. No tenemos que decir Jesús viene, va a venir el Apocalipsis, porque justamente la necesidad de que los grupos de amistad existan, justamente la necesidad de que nosotros nos congreguemos, es porque hay una urgencia, porque el tiempo puede ser en cualquier momento. La venida de Jesús es algo que está claro para nosotros y nosotros estamos trabajando para ello. Hay una demanda del reino, hay una demanda de nuestro Padre. Él quiere que todos seamos salvos. Él quiere que todos entremos en el reino y que todos seamos salvos. Entonces, los tiempos se están acelerando. Los tiempos se están acelerando, están ocurriendo milagros, señales y maravillas. Pero los milagros, señales y maravillas no son para nosotros. Es para que la gente crea, es para que la gente se convierta, para que la gente sepa que el reino está aquí. Que eso no fue una historia de la Biblia, que eso no fue hace 2000 años, que eso ahorita, en este momento, ocurre y ocurre en todos sitios. No solamente aquí en las iglesias físicamente, sino que donde nosotros estamos está la iglesia, porque está la presencia del Espíritu Santo, está la presencia de Cristo en medio de nosotros. Y donde nosotros estemos, los GDA, las reuniones GDA, son para que ocurran milagros, señales y maravillas. Nosotros tenemos que estar apercibidos de esto. Hace unos días pasó un milagro poderoso de sanidad en un niño. Y el Señor ayer, cuando yo estaba preguntando por ese niño, me manifestó algo y me dice: el milagro sí fue para el niño, obviamente, pero era para que sus familiares se convirtieran, para que sus familiares creyeran. Entonces eso me abrió un mundo nuevo, porque de verdad que uno piensa que el milagro es para uno, para tu familia, para tu hermano, para la persona que tú amas, porque aquí tiene que haber amor por todas las personas, para que ellos reciban los beneficios del reino. Pero resulta que sí, el milagro es para uno, pero es para que todas las personas que están alrededor crean que hay un Dios poderoso, crean en una palabra poderosa que fue dicha, escrita hace más de 2000 años, pero esa palabra tiene cumplimiento todos los días, que el reino se manifiesta todos los días. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezarnos a mover. En los GDA, los grupos de amistad, es sencillamente una reunión necesaria donde nosotros no solamente vamos a compartir una palabra, sino que nosotros tenemos que estar apercibidos de que tienen que ocurrir transformaciones. Aquí las personas tienen que abrir negocios, aquí las personas se tienen que activar. Estamos en un GDA, había un muchacho que me manifestó: yo tenía 2 años tratando de montar un negocio,
Y sencillamente, con la palabra que se estaba recibiendo, ya esa persona ha comenzado a comprar todos los materiales necesarios para montar su negocio. No hubo una luz sobrecogedora, ni hubo trueno, ni hubo relámpago. Pero ¿qué hubo? Sencillamente una activación en ese muchacho para que hiciera un negocio. Es decir, ese es el reino moviéndose. Eso es la urgencia. Ahorita hay manifestaciones y nosotros tenemos que dar testimonio de todo eso que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay una urgencia del reino para que nosotros llevemos la salvación a otras personas. ¿Y por qué es importante aquí? Porque tenemos que tener fe y hay un poder que el Señor nos dio a través del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que creer de que esa palabra, ese mandato, porque esto no es opcional, es para todos, es una obligación. Nosotros estamos obligados a ir a las naciones. Nosotros estamos obligados a alcanzar, a discipular. Tenemos que discipular a las personas. Nosotros no podemos quedarnos con la salvación. Nosotros no podemos decir, bueno, el Señor viene para salvar y restaurar a mi familia. Sí. El Señor viene para traer sanidad. Sí. El Señor viene a traer paz sobrenatural a mí, a mi familia. Sí. El Señor viene a traer una provisión sobrenatural. Sí. El Señor viene a darme un negocio, ideas claras. Sí. El Señor viene a salvar a mis hijos. Sí. Pero solamente yo, mi casa, mi familia, mis hijos. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con el vecino que tienes enfrente? ¿Qué pasa con todas las personas? Somos más de 8.000 millones de personas que viven en el mundo. ¿Qué pasa con todas esas demás personas? El Señor dice, sí, primero te edificas tú, te levanto, te limpio, te sano, te perdono tus pecados, sano a tu familia, traigo provisión sobrenatural. Pero tú, una vez que recibes eso, lo que de gracia recibiste porque no lo merecíamos, ahora tienes que ir y llevarlo. Tienes que ir y que otras personas también sean sanas, también sean salvas, también sean liberadas de todas las cargas, sean perdonados los pecados, sus familias sean restauradas, sus negocios sean restaurados. Es decir, nosotros no podemos quedarnos con esa bendición solamente nosotros. Porque cuando estemos en el día del juicio, eso no lo van a reclamar. Una persona, respondiéndole también a la persona de por qué no se predicaba la venida de Cristo así como que ya viene. Yo le digo, porque a lo mejor las personas se convierten por las razones incorrectas. Porque ¿cuál es la razón incorrecta? No, yo no me quiero quemar en el lago de fuego. Ya va. Es que nosotros tenemos que ser transformados porque hay una palabra, hay una moda, hay una condición necesaria para nosotros poder volver a estar con el Padre y ser transformados. No por miedo a quemarme en el lago de fuego. Yo digo, eso es una razón incorrecta. O sea, me lo voy a hacer porque yo no me quiero quemar. No. Por eso es que nosotros tenemos que hacer énfasis en que tenemos que ser transformados, en que tenemos que renunciar a la carne, de que tenemos que dominar la carne. En esta semana yo viví una situación y yo le estaba comentando a alguien que yo no morí, yo casi que me comí a mí mismo para poder superar esa situación que yo estaba sintiendo en ese momento. Y eso es lo que nosotros somos llamados a ser transformados. Entonces, buscar la salvación para no quemarnos, no, buscar la salvación porque es necesario, hay un convencimiento de que mi vida tiene que ser transformada. Hay un convencimiento de que el Señor ha hecho algo grande. Desde el primer día que creó al hombre, su propósito era que viviéramos junto con Él y que estuviéramos junto con Él. Y que ese propósito se tiene que cumplir. De que a pesar de que a través de la desobediencia de Adán entró el pecado y entró la muerte, el Señor quiere que nosotros tengamos vida, que tengamos paz, que tengamos sanidad. Entonces, yo no me puedo convertir por una idea errónea. Sí, me voy a convertir para no quemarme. No, me voy a convertir porque es necesario yo restablecer mi relación con Dios. Para que al transformarme yo ser testimonio para los demás que necesitan ser transformados y de que si hay un perdón, de que si yo era un alcohólico, que si yo fui un ladrón, que si yo fui un estafador, yo permití que el Señor viniera y me transformara y me cambiara y me convirtiera en una nueva persona, en un nuevo ser, algo completamente diferente a lo que yo era antes. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que ser transformados y tenemos que ser salvos. Pero ¿qué ocurre? Aquí tiene que haber una fe. Tenemos que tener fe en que la autoridad de Cristo está con nosotros, porque nos las entregó. Él nos dijo, ustedes harán cosas más grandes, mayores y mejores que las que yo hice. Entonces tenemos que tener fe en que esa palabra se cumple. Tenemos que tener una convicción. Fe es convicción, es creer sin dudar de que esa palabra se cumple.
Estamos bajo la autoridad de Cristo, pero también nosotros tenemos esa autoridad. Nosotros nunca podemos hacer algo con nuestras propias fuerzas, y por eso es que la palabra te dice, va a venir el Espíritu Santo sobre ti y tú vas a dar testimonio de ese poder transformador que estás recibiendo por mi causa, porque yo parto, pero el Espíritu Santo es el que te da el poder de autoridad para ir a las naciones, a resucitar muertos, a liberar personas, a sanar enfermos y a predicar la palabra del Evangelio de la salvación. Es en el poder de Jesús que nosotros tenemos la autoridad. Y con esa autoridad es que nosotros vamos a cumplir ese mandato. Les vuelvo a repetir, es un mandato, es una obligación. Esto no es optativo. Yo no me voy a quedar salvo en mi casa, tranquilito, y no trato a nadie para no contaminarme. Les voy a decir un testimonio. La semana pasada un joven se me acercó y me dice, oye, tuve un problema con mi mamá, porque un amigo mío que tiene problemas económicos, pues, y come en mi casa, bueno, me pidió que si me podía hacer, voy a tomar un poquito de leche. Y yo le dije que sí. Bueno, resulta que se tomó toda la leche. Y cuando la mamá fue a buscarla, por supuesto, le llamó la atención al muchacho. Y él peleó con ese muchacho y le dijo que no quería verlo más, que no quería saber más nada. Un amigo de esos que se ayudan bastante. Cuando yo hablo con él, yo le digo, bueno, ten paz, obra, perdónalo, y bueno, ten paz. ¿Sabes cómo son las mamás? Ellos llevan el control administrativo de la casa. Sabemos que ahí todo está, bueno, matemáticamente ahí calculado, ahí no puede faltar nada. Y yo le digo, bueno, acepta el regaño y tienes que tener más cuidado, tener confianza. Pero obviamente sí hubo una traición de la confianza. Y cuando el lunes me voy a encontrar otra vez con el joven, el Espíritu Santo me dice, dile a ese joven que tiene que invitar al amigo para acá, para la iglesia. Fíjense ustedes cómo está la demanda de la necesidad de que la gente entre a salvo, de que me diga, dile a él, que le diga a su amigo, que lo perdona y que venga para acá a la iglesia, porque él necesita recibir la palabra que está recibiendo él. Gran comisión, hacer discípulos. Es una urgencia del reino. Cuando el Señor me dice esa palabra, y el muchacho viene y yo le digo, bueno, lo saludo, hablamos y le digo, te tengo que decir algo. El Señor demanda que tú traigas a tu amigo para acá, para la iglesia. Yo pensé que me iba a decir que se iba a poner. Y el muchacho me vio y me dijo, está bien, lo voy a hacer. Voy a traerlo. Esta palabra de la gran comisión no es una palabra que está históricamente escrita en la Biblia. Tenemos que hacerlo. Y como le digo, cuando el Señor me habló así, yo dije, hay una urgencia. Tiene que entrar la mayor cantidad de gente. El Señor no quiere salvar a un grupito y que los demás se destruyan. Él quiere que todos entren aquí. Entonces volvemos, tenemos que tener fe en la autoridad de Jesús y que nosotros estamos sujetos a su autoridad, pero que también tenemos ese poder y esa autoridad para hacer la gran comisión. El deseo de Dios por la salvación es para todos. Todos los hombres, mujeres, niños, adorados sean salvos. Pero salvos con el convencimiento y el conocimiento de la verdad de que hay un Padre, hay un Dios, hay un Padre todopoderoso que nos ama, que dio a su Hijo, entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos liberados del pecado, para que nosotros fuéramos sanados, para que nosotros fuéramos restaurados, y que nuestra relación con Dios ya no es una relación Dios-creación, sino Dios Padre, Dios Hijo con nosotros. Es Dios, un Dios Padre que está con sus hijos, que buscan a sus hijos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ser denodados, tenemos que hacerlo. Esto lo tenemos que hacer no porque nosotros, tenemos que cumplir algo que nos está diciendo el líder, nos lo está diciendo nuestro Padre. Nosotros tenemos que activarnos, cada uno de nosotros tiene que estar activo. La pastora Betsy, el domingo cuando estaba hablando de los enemigos de la fe, habló de cuando los discípulos estaban en la barca y estaba la tormenta, ¿no? Ya ellos tenían cierto tiempo con Jesús. Y sin embargo, hay dos cosas allí. Primero, Jesús estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque tenía la confianza de que no iba a pasar absolutamente nada. Pero hay algo que es importante. Primero, porque ninguno de ellos se levantó y le dijo al viento, detente, y le dijo al mar, cálmate. ¿Por qué ninguno lo hizo? Porque hay algo que nosotros, muchas veces en nosotros está, esperamos que sea el otro el que haga. Ellos fueron a Jesús para decirle a Jesús que estaba dormido, que estaba descansando,
porque él tenía paz de que no iba a pasar nada, y lo despertaron: maestro, mira, el barco se hunde. Nosotros a veces estamos así, esperando que sea otro el que se accione, que sea otro el que haga, que sea otro. Nosotros, bueno, ora por nosotros, ora por mí. Bueno, tenemos que hacer algo, bueno, vamos a esperar, mi líder no me ha dicho nada. Señores, en este momento, si usted ha recibido de su líder una palabra de acción, usted se tiene que empezar a mover. Usted no tiene que esperar, déjame esperar a ver qué me dice mi líder. Usted le lleva al líder una propuesta. Usted le lleva al líder: mira, se está presentando esta situación y tenemos que hacer esto. En oración, en intimidad con el Padre te va a revelar qué tienes que hacer. Pero no, déjame esperar que mi líder haga, que mi líder diga. Señores, hay una urgencia, hay una demanda. Entonces, los discípulos, primero, ellos podían haber hecho algo, ¿verdad? Ellos pudieron haber hecho algo, pero no lo hicieron, sino que fueron al maestro. Señores, si la palabra te está diciendo que el Señor nos dio poder y autoridad, si nos dio todo poder y autoridad, ¿por qué nosotros tenemos que mantenernos inactivos y esperar que sea otro el que haga lo que tú, lo que yo estamos mandados a hacer? ¿Por qué nosotros tenemos que esperar? ¿Qué estamos esperando? Que sea el pastor Dani solo el que haga las cosas, que sean los líderes, Angeli, Glendis, que sean los líderes que hagan las cosas. No, porque ya ustedes han recibido una palabra de activación. Desde el mismo momento que ustedes recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, comenzó el movimiento aquí en el reino. Ya ustedes no son las viejas criaturas, ustedes son nuevas criaturas. Y las nuevas criaturas son activas. Nosotros no somos ya demandantes, sino ofertantes. ¿Y qué estamos ofreciendo? En venta, vamos a decirlo en términos de inmobiliaria, estamos vendiendo las parcelas en el reino, para que todos ocupen su lugar en el reino. Entonces tú no puedes depender de que sea otro el que haga. El ejemplo de los discípulos en la barca nos demuestra que ellos fueron a buscar a Jesús y no se activaron cada uno de ellos. Uno que se hubiera activado hubiera parado, calmado la tormenta, hubiera calmado los vientos y hubiera calmado el mar. Pero no, buscaron a Jesús. En este momento sí hemos recibido una palabra donde Jesús ya fue llevado a los cielos, ¿verdad? Y nos dejó aquí un mandato. El mandato nos lo dejó porque Él nos está apoyando. Él nos está dando autoridad y tenemos que hacerlo. Nosotros no podemos estar detenidos esperando que otra persona sea el que haga. Cada uno de nosotros tiene que moverse, tiene que activarse en el reino. Es un mandato, lo vuelvo a repetir, es un mandato. Pero ¿qué tenemos que tener? Fe y poder en ese poder, y tener fe en ese poder y esa autoridad que el Señor nos entregó. Esto es demandante, esto es demandante, es urgente, porque esa es la palabra que el Señor me está manifestando ahorita. Es urgente, no puede quedarse ninguno atrás. Entonces, no podemos estar dormidos, señores, no podemos estar esperando que sea otro el que haga. Si tú ves a tu hermano, como pasó con este muchacho, trae a la persona, háblale de la palabra, sé insistente, no desmayes, envíale delicados pastos, envíale un mensaje. Tienes que estar atento, tienes que estar pendiente con lo que está pasando. No podemos dar por supuesto que las cosas están bien, porque muchas veces nosotros no hablamos cuando nosotros estamos mal. Y hay personas que tienen una necesidad del reino y nada más con que tú le lleves una palabra, activas. Yo tengo un caso, hablo por esto, porque el Señor es grande y el Señor se mueve. Había una persona que el Señor había puesto en mi corazón para yo hablarle. Le hablé, pero como era así como tajante, lo dejé así o sea, bueno, le medio hablaba y no era frontal con la palabra. Nosotros tenemos que ser frontal. Bueno, esta persona, ¿qué hizo? Bueno, pasaba una serie de situaciones y hace como un mes y medio empiezo a ver sus estados. Y sus estados cambiaron. Una persona que decía groserías hasta, bueno, no decir más, y sus estados cambiaron. Y resulta que ahora esta persona está congregándose en otra iglesia porque el Señor se mueve. Si tú no te mueves, busca al otro, y busca otro, y busca otro, pero Él necesita que las personas se muevan en el reino. ¿Qué pasó con él? Bueno, llegó a otra iglesia y ahora hasta coloca estados donde Él habla y da una palabra. Sus estados son de dar una palabra. ¿Qué quiere decir esto? No temas. No tengas temor, porque el temor es falta de fe.
no tengas miedo, porque el miedo es falta de fe y confianza en el Padre. De que si Él ha puesto a alguien en tu corazón, es porque esa persona tiene una necesidad y está clamando en silencio. Tú puedes ver muchas caras felices, pero no está viendo lo que está sintiendo en su corazón, en su mente, el desespero y la angustia. Y esa persona está clamando. Y si el Señor la puso, el Señor es que te está diciendo, muévete y actívate con esa persona. La gran comisión no es juego, señores. La gran comisión no es juego. Esto es un mandato. Este es un mandato. El Señor, en el Antiguo Testamento, si ustedes ven todo lo que hizo desde Génesis hasta lo último de los libros proféticos, el Señor siempre tenía que escoger a uno. Escogió a Noé, escogió a Abraham, escogió a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los jueces, a Josué, el primero de los jueces, escogía a Gedeón. Es decir, escogía una persona que tuviera su corazón conforme para que dirigiera al pueblo. Pero ustedes ven esos miles de años de historia y ustedes no ven en ningún momento que hubo transformación. Sino esencialmente el hombre luchaba, vencía, tenía el corazón conforme a él, la gracia sobre él de que era un buen gobernante, un buen juez o un buen rey, hacía de que todo el pueblo prosperara. Pero ¿qué pasaba? No había una transformación completa, porque moría él y el pueblo volvió otra vez al pecado. Moría él y volvía a la idolatría, buscaba otros dioses. Entonces vemos que sí, efectivamente hubo, o tenía que mandar un profeta para que la gente cambiara, se transformara, pero no había. ¿Por qué? Porque era a través de solamente esa persona que las personas recibían una palabra y se mantenían, pero apenas morían, volvía al desastre y volvía al caos. Cuando Él decide enviar a Jesús, fue porque el Señor dijo, ahora cada uno de ustedes es responsable de esa salvación. Cada uno de ustedes es responsable de esa transformación. Yo estoy entregando a mi Hijo como único sacrificio, porque los sacrificios que ustedes hacen de animales solamente lo que hacen es perdonarme el pecado que hice, lo que dije, la maldición, todas las cosas que yo hice malas, pero no había transformación. Y dije, ahora ustedes van a recibir a mi Hijo, lo voy a entregar por ustedes, para que ustedes a través del sacrificio de Él sean transformados. Entonces, ¿qué pasa? Que si antes cogió a 5 o 10 jueces, si antes escogió a 15, 20 reyes, ahora nos escogió a cada uno de nosotros. Porque nos dijo, cada uno de ustedes, una vez que me reciben a mi Hijo como su Señor y Salvador, me reciben a mí como tu Padre, ya cada uno de ustedes está escogido por mí para que ustedes trabajen y sirvan en el reino. Es decir, nosotros no dependemos de un profeta, nosotros no dependemos de un Moisés, de un Abraham. Nosotros ya Cristo nos dio poder y autoridad a cada uno de nosotros y tenemos que movernos en ese poder y en esa autoridad. Esta palabra viene a sacudirnos y a sacarnos de quizás esa calma. No, tenemos un pastor, sí, tenemos un pastor, pero cada uno de ustedes es responsable de mantener su salvación y cada uno de ustedes es responsable de que esa salvación llegue a otras personas. ¿Cuál era el mover de Pablo? De que todos se perfeccionaran, de que todos llegaran a un nivel de perfección, de santidad, de santificación. Y por eso es que muchas veces fue duro con las iglesias, fue duro con sus palabras, porque era la angustia de decir, el tiempo es corto, el tiempo es corto. Y necesitamos que la mayoría de las personas cuando partan con el Señor partan en salvación, partan con un convencimiento y sean transformados y sean salvos, que cuando ellos resuciten para el día del juicio, resuciten para vida eterna y no para un castigo eterno. Entonces, ¿cuál es el mover de Pablo? Pablo se movió constantemente. Digo Pablo porque Pablo se movió hacia los gentiles, gracias a Pablo nosotros estamos aquí, cada uno de nosotros estamos aquí por ese mover, ese fuego que él sentía, esa necesidad que él sentía de que cada uno de nosotros llegáramos al reino. Entonces no podemos dormirnos,
No podemos dormirnos en tonterías, no podemos dormirnos. Si ustedes están congregados, si hay personas que no están congregadas, los invito a que vengan a la iglesia, a que vengan aquí a esta casa maravillosa que es Fe Sin Fronteras San Antonio de los Altos. Pero si nosotros estamos congregados, señores, los GDA tienen que ser de fuego, los GDA tienen que ser de pasión, tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, tenemos que demostrar que el reino nos ha transformado, que la venida del Espíritu Santo nos transformó a cada uno de nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que movernos dentro de los GDA y aquí mismo en la iglesia. Nosotros tenemos que dejar esas peleas tontas ministeriales o entre discípulos. Señores, hay un trabajo y hay una demanda. Nosotros tenemos que quitar todo orgullo que podamos tener ministerial. Lo digo ministerial porque cada uno de ustedes es ministro. Cada uno de ustedes que está atendiendo un GDA es ministro. Entonces tenemos que quitarnos ese celo, ese orgullo, esa vanidad. Nosotros no tenemos un cargo, no estamos ostentando un cargo, estamos sirviendo, somos co-servidores todos aquí, con siervos. Entonces nosotros tenemos que movernos porque el Señor nos está demandando a cada uno, de acuerdo con los dones, nos está demandando: no entierres tu don, mueve tu don, multiplícate, expándete. Estamos en expansión, en multiplicación, pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros estamos peleando entre nosotros? Aquí no es más importante si yo leo Reina Valera o Nueva Versión Internacional. Aquí lo que es importante es que hay una palabra que está demandando que nosotros nos pongamos en acción, que nosotros pongamos las manos y los enfermos se sanen, que nosotros llevemos una palabra y que sean liberados, que nosotros le podamos a decir que en el nombre de Jesús tus pecados te son perdonados y eres libre. Porque eso es lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que levantarnos, quitarnos todo letargo, quitarnos todas peleas, todas necesidades entre nosotros aquí en la iglesia. Tenemos que llevar una palabra fresca y poderosa. Y digo, mira, a pesar de que a lo mejor tú tienes un don y yo tengo un don, ese don junto opera para nosotros multiplicar y traer personas en el reino. En segunda de Pedro nos dice, Segunda de Pedro nos dice en versículo 3: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Fíjense ustedes lo que dicen: recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado, que hablaban de ¿quién? De Jesús, del Mesías, del Salvador, del Libertador. Y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Porque ¿a quién habló? A los 11. La palabra se repitió en todos los evangelios que leímos anteriormente. A los 11. ¿A quién le dio un mandamiento? ¿Cuál era el mandamiento? Que nosotros cumpliéramos con la gran comisión de llevar el evangelio de la salvación y que lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en estos momentos Pedro, más adelante, nos advierte de que va a pasar algo. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará y dirá: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Nos hace esta advertencia, nos van a señalar, nos van a confrontar con la palabra, nos van a confrontar: mira, pero es que aquí había una promesa y nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros, en vez de estar peleando entre nosotros y estar teniendo roce entre nosotros tenemos que sentarnos con la presencia del Espíritu Santo, a leer la palabra y yo soy abogado, señores, con la ley, con la palabra de Dios, yo te respondo esto. Aquí te van a atacar, a ti te van a atacar, a mí me van a atacar y se van a burlar de nosotros. Esa fe que ustedes tienen, eso es mentira. Jesús no va a venir, Jesús no viene, eso es mentira, eso pasó. Eso fue un hombre bueno con buenas intenciones y que hizo milagros, hizo sanidades, pero ya eso pasó. La gente se va a burlar. Fíjate tú cómo dice: en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo malos deseos se mofará, es decir, se va a burlar de nosotros. Que hubo esa promesa de su venida. Nos dice: pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien,
Y fíjense ustedes lo que es el inmenso amor del Padre, lo que es el inmenso amor de Dios y lo que nosotros le tenemos que responder cuando las personas nos digan a nosotros que es mentira, que eso no va a ocurrir. Que más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Eso es lo que nosotros le vamos a responder a todo el que venga a burlarse. Es porque el Señor tiene paciencia, tiene misericordia, porque su corazón está movido a que ninguno se pierda y que todos nos arrepentamos. Entonces, y nos dice también más adelante, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Pero ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Que en cualquier momento puede ocurrir. Por eso es que, miren, señores, es la urgencia. Por eso es que es la urgencia de que todos tengan la posibilidad de arrepentirse. Porque como dice, el día del Señor vendrá como un ladrón. Ni siquiera el Señor Jesús sabía cuándo era. Sencillamente lo que nos decía, señores, actívense. Ustedes no estén pensando cuándo va a ser el día del juicio. Ustedes estén pensando en que tienen que discipular a las personas. Tienen que ir a las naciones y traer la salvación a las personas. No podemos seguir perdiendo tiempo, señores. No podemos seguir, hermanos, familia. No podemos seguir perdiendo el tiempo. No podemos, porque hay una... Señores, el Señor tiene misericordia. Quiere que nosotros, pero hay un tiempo que se va a cumplir. Pero nosotros tenemos que movernos en ese amor. Entonces, ¿qué tiene que privar? Que yo no me lleve bien con Héctor o que yo tenga un roce con Jennifer. No, aquí lo que tiene que llevar es que el amor tiene que estar aquí. Y el amor de Dios es más grande que cualquier diferencia que nosotros podamos tener. Y que Jesucristo vino a que nosotros en amor tenemos que hacer todo. Nos lo dice la palabra. Si no hay amor, así Dios sana a las personas, no hay nada. Si no hay amor, ni que yo libere a alguien, no hay nada. Tenemos que estar y movernos en el amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que nos ha mantenido para que nosotros podamos entrar todos a la salvación y que todos nos arrepintamos y cambiemos y nos transformemos y llevemos esa transformación a otra persona. Entonces, ¿qué nos dice también más adelante? Ya que todo será destruido de esa manera, no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Pero no la justicia del hombre, la justicia de Dios. Y más adelante, él sigue. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes transversan, como lo hacen también con las demás escrituras. Nosotros no podemos caer en esas peleas doctrinales. Nosotros tenemos que estar afirmados en una palabra y solamente responder esa palabra que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. En el versículo 17 nos dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas. ¿Cómo nos tenemos que mantener? Alertas. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Fíjense cómo termina Pedro. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos fe en esta palabra, ¿qué tenemos que estar haciendo en este momento? Orando, adorando, alabando y activándonos. Nosotros tenemos que estar en las calles, nosotros tenemos que estar en donde nosotros estemos, somos lugar de influencia. Les vuelvo a repetir lo que les dije al principio. Nosotros, la nación de Dios es en cualquier lado, es en todos lados. No hay un territorio físico, porque la nación de Dios es todo el mundo. El reino de Dios es todo el mundo. Y donde nosotros estamos parados, el reino de Dios se tiene que establecer. Es una demanda. Es una demanda. Señores, es una demanda, hermanos. Tenemos que movernos. Y tenemos que cuidarnos nuestros fundamentos, porque si no, como dice, nos tenemos que mantener alerta, porque ya sabemos, ya tenemos la advertencia. Ya nosotros estamos advertidos de todas las cosas que van a pasar. Entonces, señores, no sigamos perdiendo el tiempo en necedades. No sigamos perdiendo el tiempo en necedades. Activémonos en una palabra.
activémonos buscando la sabiduría del Espíritu Santo en la intimidad. Porque una vez que nosotros estemos aquí, si se te presenta una persona por la cual tú tienes que orar por sanidad, usted se tiene que parar, es decir, declarar, hecho está, escrito está, porque ya la palabra está escrita. Por eso es que nos habla de que nosotros tenemos que buscar la palabra, escrito está. Tenemos que irnos a las Escrituras y buscar lo que el Señor ha dicho de la enfermedad, lo que ha dicho de la provisión, lo que ha dicho de la paz, lo que ha dicho de la verdad. Y ahí es que nosotros tenemos que sencillamente declarar, hecho está. Nosotros podemos caer en tentaciones. Jesús cayó en tentación. Perdón, Jesús fue tentado. ¿Con qué? Con gloria, con poder, que ejerciera el poder que Él tiene sobrenatural, y con los reinos del mundo, para darle adoración y gloria a Satanás. Y Jesús se mantuvo firme. Nosotros tenemos que mantenernos firmes. No podemos quedarnos en las mieles del éxito que tenemos en el reino, porque ese éxito es para gloria de Dios y es para que los demás crean. Yo no necesito creer que Dios sana, pero las personas sí necesitan ver que hay sanidad, y que esa sanidad, como nosotros, sus hijos, se manifiesta a través de nosotros por la autoridad que Dios nos entregó, a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que manifestar en los milagros a donde nosotros vayamos. Como les puse el ejemplo del muchacho que está montando un negocio, 2 años dando vuelta en su cabeza y ahora se activó. Porque es la palabra que trae vida, es la palabra que trae vida, que rescata todas esas cosas que nosotros, esos planes maravillosos que nosotros tenemos y que el Señor ha puesto en nuestras cabezas, porque las acechanzas del enemigo hemos sido apartados. El Señor activa en las ideas creativas, en pensamientos. Oye, mira, vamos a hacer este negocio, o voy a hacer esto. Y el Señor te dice que sí, porque es su voluntad buena, perfecta, agradable, que tú prosperes. Y ese muchacho se activó. Como le digo, no hubo una manifestación de luces ni rayos de colores. Sencillamente el muchacho se activó y empezó a comprar sus cosas. ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice que todo lo que tú pongas en mis manos va a ser prosperado. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene. Y ese muchacho tiene fe en esa palabra, tiene confianza en esa palabra y se está moviendo convencido de que esa palabra se va a cumplir. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, demostrarle, enseñarle, predicarle a las personas de que nosotros, con esa misma fe y esa misma palabra que cada uno de nosotros recibió en el momento que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, esa palabra se ha cumplido en cada uno de nosotros. Que cuando nosotros diezmamos, somos prosperados al 1000%. Yo tengo un testimonio, hace una semana yo diezmé 1.500 bolívares y el Señor en un día me dio 16.600 bolívares. Es una palabra que yo la tengo que decir. Digo, cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, el Señor, eso te bendice sobreabundantemente. Todo lo que el Señor ha hecho de sanidad, nosotros tenemos que testificarlo, tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. No podemos quedarnos callados. Este es un momento en que no podemos quedarnos callados con todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, a través de Jesús y del Espíritu Santo. Hemos sido libres de que ahora se nos presentan problemas y no gritamos, no peleamos, no nos angustiamos, sino sencillamente vamos a ti. Por supuesto, nos cargamos en un momento dado, pero sabemos a quién entregarle las cargas y somos libres. Y cuando nosotros entregamos esas cargas, el Señor te dice: hijo, reposa, hijo, descansa, deja que sea yo el que haga lo que tengo que hacer, deja lo que me corresponde a mí. No saquemos a Dios nunca, no saquemos a Dios jamás de todos los aspectos y todas las áreas de nuestra vida, pero tenemos que movernos. No podemos quedarnos solamente bendecidos solamente nosotros. Como les digo, hay una demanda. Va a venir como un ladrón, va a venir como un ladrón. El día del Señor vendrá como un ladrón. Un ladrón, ¿tú sabes cuándo nos van a robar? No sabemos, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuándo nos van a quitar algo, no sabemos cuándo nos van a hurtar o vamos a perder algo. Bueno, así va a ser ese día. Entonces, que el Señor no nos agarre diciendo: hijo, con las personas que yo puse en tu corazón, ¿qué pasó? ¿Les hablaste? Si les hablaste y ellos no recibieron al Señor, ya nosotros sabemos que eso ya no es peso para nosotros. Pero lo hiciste, te moviste en el reino, fuiste, predicaste el Evangelio, predicaste, lo bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que eso no quede en cada uno de nosotros.
Porque el Señor, por supuesto, nos edifica y nos reconstruye y nos levanta y nos sana. Pero, señores, hay una demanda. Hermanos, hay una demanda. Movámonos en el reino. Tenemos que hacerlo. No es opcional, es un mandato. Y tienes que tener fe que esa autoridad y ese poder lo tienen, porque el Señor nos escogió a cada uno de nosotros. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a cada uno de nosotros para que hiciéramos algo. Y cada uno de ustedes es capaz. Por eso es que tienen que tener fe. Fe es confianza y convicción en que las capacidades que el Señor puso en ti es para que tú te muevas en el reino. Es para que tú hagas el trabajo que tienes que hacer. Hay gente que dice, no, Dios no necesita al hombre. Si no necesitara al hombre, no lo buscara. Pero no es que no lo necesita por necesidad, sino que desde el principio somos los dos. Cada uno de ustedes es un binomio de Dios. Cada uno de nosotros somos un binomio de Dios. Y no es una necesidad de que necesito este o el otro, sino que su corazón desde el principio del mundo es que estuviéramos juntos con Él en el reino. Que no hubiera muerte, que no hubiera enfermedad. Y que esa autoridad y ese poder que le entregó a Adán el momento en que fue creado, ese ha sido su propósito. Ese ha sido siempre en su corazón su necesidad de que nosotros sojuzguemos la tierra y tengamos la autoridad aquí en la tierra, pero por supuesto junto con Él. Dios es tu binomio. Dios es tu binomio en todo lo que vas a hacer. Búscalo en intimidad. Busca su presencia. Busca el Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos va a estar bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad buena, perfecta y agradable. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes, que el Espíritu puso en mi corazón. Es una palabra del día de hoy, prácticamente, porque yo quería compartir la otra palabra, pero el Espíritu Santo se mueve de una manera poderosa. Y el Señor es el que te da la inspiración. Tenemos que dejar que sea Él el que trabaja con nosotros. Escuchemos su voz. No nos apartemos nunca y seamos obedientes. Tenemos que obedecer. Hay un mandato, hay una necesidad en el reino. Movámonos y tratemos de traer a la mayor cantidad posible de personas. La misericordia de Dios es el que ha permitido que todavía estemos aquí para que la mayoría se salve. Los bendigo en el nombre de Jesús. De verdad que yo sé que esta palabra tocaba a muchas personas, como me tocó a mí cuando la recibí. Así que muévanse en el reino. Bueno, hermanos, estamos despedidos por esta noche. Los invito para el servicio del día domingo aquí en nuestra casa Fe Sin Frontera, en el Centro Comercial San Antonio de los Altos, Sala 2, Antiguo Cine Los Alias, a partir de las 10 de la mañana. Vengan, congréguense, reciban, Señor, vengan acá. Esto es un mandato, es una necesidad. Nosotros nos tenemos que congregar porque aquí recibimos palabra poderosa. Pero después que recibamos esa palabra poderosa, vayan a su GDA, congréguense y reúnanse en el GDA. Reciban. Vengan aquí a recibir los códigos del reino. Están invitados de verdad con todo corazón, porque sé que cada uno de ustedes cuando vengan para su casa va a recibir una palabra poderosa. Crean, tengan fe, convicción de que Dios nos dio poder y autoridad sobre toda muerte y sobre toda enfermedad. Aquí nada está bajo la autoridad de Satanás. Aquí todo está bajo la autoridad de Dios. Crean en esta palabra. Los bendigo desde mi corazón. Los bendigo a todos en sus casas. De verdad que el Señor está complacido, pero quiere que nos movamos. El Señor se complace con cada uno de nosotros, pero quiere que nos movamos. Quiere movimiento, quiere fuego. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.